Lo primero, preguntarte cómo va el momento personal. Ha sido meses bonitos allá en Ecuador, semana de Copa Libertadores. ¿Cómo te sientes tú en este momento? Bueno, la verdad que bien, la verdad que este año ha sido muy positivo en tanto a rendimiento, a la forma en la que estoy jugando y la verdad que me tiene contento a pesar de que, bueno, tuve una lesión que me perdí unos 3 partidos, pero ya después para volver la verdad que volví bastante bien, me cuidé, me recuperé de buena forma y ahora eh, tratando de volver al nivel que estábamos teniendo antes en las 4 primeras fechas. Y partidos de Copa Libertadores, la verdad que son lindos, más con el rival que enfrentamos que fue Flamengo, un rival de jerarquía, un rival difícil y que el partido estuvo, bueno, no fue tan vistoso, pero sí estuvo complicado los 90 minutos y creo que en los últimos minutos nos pudimos haber llevado los 3 puntos. Como un partido de Copa, son todos duros, todos peleados. Bueno, ¿cómo te vas sintiendo tú en el aspecto grupal? ¿Qué sientes que pueden conseguir? Es un equipo que el año anterior al que tú llegaste había salido campeón de Copa Sudamericana, Recopa, y ahora también en un grupo muy peleado, se cayó Flamengo con Central Córdoba. ¿Se ven capaces de hacer algo importante, de reeditar ese título que tuvieron de Copa Libertadores hace unos años el club? Sí, mira, la verdad que por la historia que tiene Liga de Quito en los torneos internacionales no es menor las cosas que han conseguido. Son 5 títulos internacionales que ahora en el momento de ahora la gente lo hincha, el club también lo exige, lo pide y nosotros vamos a tratar de pelearla, de tratar de llegar lo más lejos posible. Creo que tenemos plantel para, para poder hacer grandes cosas y obvio también, como tú decías, el tema de que Central Córdoba le haya ganado Flamengo en Brasil, habla también de que el grupo está muy peleado. No porque sea la primera vez de Central Córdoba en Copa Libertadores, va a ser fácil. La verdad que Central Córdoba viene demostrando un gran juego. Lo mismo Deportivo Táchira, que de local también se hacen fuerte y que cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier momento. Entonces eso va a ser lo lindo de este grupo, de que va a estar peleado hasta el final. Y ya yendo más a cómo el momento deportivo tuyo ha sido una carrera que ha ido, sobre todo encontrándose en este momento en Palestino con una versión más goleadora, el gol a Flamengo que le hiciste a Libertadores. ¿Cómo te has sentido tú personalmente en tu proyección como jugador? ¿Sientes que no eres, bueno, lógicamente no eres el mismo, pero en características has ido encontrando cosas nuevas a tu juego en los últimos años? Sí, creo que me ayudó un montón. Llegar a Coquimbo, creo que ahí es donde cambia un poco el chip de ver el fútbol de otra forma. También con el profe Pato Graf, que él en la posición en la que me colocaba, que era de contención de 6, darle esa función al equipo, darle la primera salida al equipo, creo que ahí es donde empiezo a cambiar un poco y ya después mi paso bueno, por la U también y luego en Audax, creo que ahí es donde empiezo a cambiar mi mentalidad, mi forma de jugar. Y en Palestino empiezan a salir los goles. Me toca, bueno, ir a Palestino con con el profe Vita, que lo había tenido en Audax. Y ahí era el profe lo que me pedía en los entrenamientos, lo que me pedía en los partidos, de tratar de llegar al área, de saber ocupar bien los espacios para atacar y también dar una mano en la zona defensiva. Y creo que ahí lo empecé a hacer de muy buena forma, encontrarme con varios goles, ayudar bastante al equipo y creo que eso nos da también pelear la parte de arriba. Estuvimos ahí, quedando tercero, cuarto y clasificando a torneos internacionales, que era lo importante y que era lo que habíamos... eh,
querido a principio de año, entonces creo que eso fue muy importante para mí y obvio me fue ayudando un montón y creo que ahí fui de menos a más y eso lo he ido logrando a través de la experiencia, de tratar de ir aprendiendo de cada partido y también que también soy muy, muy fanático del fútbol, me gusta ver harto fútbol, así que empiezo a ver a estos volantes modernos de hoy en día que pisan el área, que buscan los espacios y uno trata también de hacerlo en el equipo que está. Y cuánto ha aportado? Me imagino mucho la figura de Vitamina Sánchez, un entrenador que ya estuvo contigo en Audax Italiano, ¿no? Por primera vez. Y Sí, 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 después sí, sí. se reencuentran. ¿Cómo fue? Bueno, primero encontrarte con él por primera vez. Tú decías, te aporta otras cosas como entrenador. Es un entrenador que casi en todos los lugares donde ha ido ha conseguido resultados. Y bueno, te tuvo en Palestino y luego te llama, te lleva para allá. ¿Cómo fue eso? Porque no sé cómo fue para ti, pero para el medio fue un poco sorpresivo que primero Vitamina vaya a un equipo que tenía un estirpe bastante potente y además después ya te lleva a ti y los dos la rompen al menos los primeros meses. ¿Cómo se dio todo eso? Mira, bueno, cuando al profe se le da la opción esta de ir a Liga de Quito, eh, a mí la verdad que cuando me enteré de la noticia me sorprendió porque nos estaba yendo bastante bien con Palestino, habíamos hecho muy buenos partidos, estábamos en un buen momento y cuando llega la noticia la verdad que fue sorpresivo, pero también contento porque él y su cuerpo técnico estaban dando un paso hacia un gran equipo, hacia un club que tiene una historia grande y la verdad que me ponía muy contento por ello. Y bueno, cuando se da la oportunidad de ir, cuando me ofrece esta opción el profe, la verdad que yo no lo pensé dos veces, le dije que sí, que era el momento de salir al extranjero, Pero él te llamó de, primero, ¿no? Claro, él me llama y si me interesaba la opción de ir a Liga de Quito, yo le dije que era obvio, profe, no lo tenía que pensar dos veces porque mi sueño era salir al extranjero, más ir a jugar a un club grande de Ecuador, que es Liga de Quito, por todo lo que consiguió, lo que es a nivel internacional, entonces era una linda oportunidad para salir y también sabiendo que el presente que estaba teniendo era bastante bueno y creo que eh, llegar acá fue todo muy rápido. Me acuerdo que una semana y media creo en que tenía que hacer papeles, empacar cosas, bueno, decirle a mi familia que se da esta oportunidad y lo bueno es que todos me apoyaron, me felicitaron también a la vez y nos vinimos para acá y la verdad que muy contento estos meses que he vivido acá porque a pesar de salir campeón el año pasado, me encontré con un grupo que a pesar de haber ganado la Copa Sudamericana 2023, me recibieron con los brazos abiertos, tratando de que me adaptara rápido al grupo y eso me ayudó muchísimo a conocerlo y poder ayudarlos también a aportar ese granito de arena. ¿Y cómo ha sido la adaptación? Bueno, a ver, yo entiendo que para ti no fue tan difícil, por ejemplo, adaptarte a un tema como la altura, siendo un jugador formado en Cobreloa, pero el tema del lugar es un país distinto, en Sudamérica, pero imagino que tiene costumbres distintas. ¿Cómo fue todo? ¿Favoreció ese hecho de haber ya jugado en Calama el llegar a Quito? Sí, yo creo que sí. Bueno, igual mis vacaciones o algunas de mis vacaciones también las iba a pasar a Calama, a ver a mi familia, que tanto mi mamá como mi hermano siguen allá. Entonces, habían un par de veces que lo iba a visitar y ahí aprovechaba de jugar un par de pichanguitas ahí con los amigos y ahí uno siente igual la altura, la altura se siente, pero sí, la adaptación fue bastante rápida. Si no me equivoco, fueron unas 2 semanas que estuve, bueno, con el ahogo, con esa de la recuperación que era lenta, pero ya después cuando uno se adapta y se acostumbra a lo que es la altura, nada, te ayuda un montón y saca esa ventaja que a los equipos que bueno, de acá, que son de costa, les cuesta bastante. Y creo que también un país nuevo, costumbres distintas, pero sí que, como te decía, los compañeros me ayudaron
adaptarme rápido, a tratar de conocer lo que era la ciudad, saber los lugares donde podía vivir, entonces ahí me ayudaron un montón y creo que también el apoyo de mi familia fue súper importante eso para, para no pasarla tal vez solo o mal, porque igual los primeros 6 meses que estuve, bueno, que desde que llegué acá a Ecuador, me vine solo, después ahora en enero recién se vino mi familia, que es mi pareja y mi hijo. Y la verdad que era complicado igual, estar solo, llegar a casa que no hubiera nadie, entonces igual era complicado, pero sí ellos estaban ahí siempre tratando de llamarme por cámara, si no era mi pareja, era mi mamá o mi hermana, entonces ahí uno también eso lo agradece bastante porque también uno sabe que todos tenemos vidas diferentes, de que todos tienen cosas que hacer y ellos me ayudaron un montón también en eso. Y de repente, por ejemplo, lo mismo que decís tú, puede que al principio te cueste, no esté tu familia, no rendiste y ahí la gente no ve eso y el juicio va a ser malo desde el principio. Entonces, también fue para ti beneficioso el hecho de que tú llegaste, te pusiste la camiseta y rendiste prácticamente enseguida, ¿no? Sí, también eso bueno, el profe también que te da, que ya como lo conozco, me da esa confianza si no me equivoco, el primer partido que tuve fue Copa Sudamericana con Always Ready. Y ahí de una titular a demostrar y la verdad que bueno, fue un partido que nos fue bastante bien. Si no me equivoco, ganamos 3-0. Entonces ahí uno de a poco empieza ya a sentir esa confianza de los compañeros, bueno, el cuerpo técnico, la gente que te empieza a apoyar, algunos que no, algunos que sí, pero bueno, uno siempre tratando de dar lo mejor y esa confianza el profe me la transmitía a cada partido y cada partido de todos los que jugué el año pasado, creo que los jugué todos, no me perdí ninguno y eso también te habla de la confianza que me tiene el profe y de lo que yo le puedo rendir a él. Y bueno, primeros meses, como tú decís, en lo individual muy bueno, pero en lo colectivo también. Salen campeones, le ganan a Independiente del Valle la final. ¿Cómo tú dirías, le explicarías a alguien que no es de Ecuador la magnitud que tiene Liga Deportiva Universitaria Quito? Porque es un club que uno lo ve por los títulos, es un club que casi podría decirse grande del continente. Pero, ¿cómo es allá? ¿Cómo es jugar en un equipo grande o es un equipo que tiene título, pero tal vez la presión no es tan grande como los grandes de acá? ¿Cómo lo explicarías tú más o menos? Yo creo que es un club que la presión es constante, es de todos los días. La verdad que la gente es muy exigente, pero también uno entiende por lo que, por lo que genera Liga de Quito y por las cosas que ha ganado también. Entonces uno en eso lo entiende que tiene que estar a la altura, que tiene que siempre rendir al máximo y entregarte al 100% por el equipo, por lo que quiere la gente, por la gente que va al estadio. Entonces bueno, acá la gente en Quito es muy fanática de Liga. Si no me equivoco, en cada lugar que voy siempre hay una persona con la polera de Liga, niño, adulto, anciano, entonces eso creo que eh, debe ser las mismas presiones que debe sentir Colo-Colo o la U también, que son equipos grandes en Chile, y uno tiene que saber manejarlas porque o te pueden jugar a favor o en contra, entonces ahí uno tiene que saber manejar esos momentos, pero siempre tratándolo de demostrar dentro de la cancha, no con solo palabras, y eso creo que es lo que hacemos, lo que hace todo el equipo. Y ya yéndonos ya como a otra parte de la entrevista, por así decirlo, vamos al inicio. ¿Cómo fue tu carrera? Bueno, uno entiende, para un hijo de un futbolista siempre es distinto el hecho de que nace con una pelota, pero ¿en qué momento tú te fuiste sintiendo capaz de ser futbolista? ¿En qué momento te empezó a gustar el deporte y cómo fue formándose tu carrera? Que entiendo, bueno, con Cobreloa ahí, ¿cómo fue todo eso? Mira, yo creo que desde pequeño, todo lo que vivió mi papá, creo que desde ahí nace esto de que me gusta el fútbol, de que siempre al, al lado que iba o al lugar que iba, siempre iba con una pelota, jugábamos con mi hermana.
Si no juega, yo creo que deberíamos haber jugado todo el día a la pelota, siempre con amigos, con primos, con todo. Entonces creo que ahí, desde ahí nace el querer ser futbolista, y además también va acompañado mucho también con las cosas que ganó mi papá en Cobreloa, de salir campeón, si no me equivoco, 4 veces con Cobreloa. Entonces creo que ahí nace el sueño de querer Claro, ser una gloria, futbolista. me imagino chiquitito y era la época más gloriosa de Cobreloa en su historia, casi que ya hasta ahora no ha podido replicarlo. Claro, claro, la verdad que nosotros vivimos muchas cosas en Calama, de todos los campeonatos que ganó mi papá allá, que estuvimos presentes en tres, que fueron los dos del 2003 y el del 2004. Entonces, son cosas muy importantes para Cobreloa, para la institución, y más también para mi papá, que en ese momento era el capitán, que todas las entrevistas o todas las cosas recaían en él. Entonces verlo a él jugar, al principio tal vez uno ve solo el partido, lo que es el fútbol, pero después uno va entendiendo lo que él significó para Cobreloa, las cosas que logró, cómo la gente lo recuerda. Entonces creo que eso también, a mí me dio ese plus para ser futbolista, para llegar al fútbol profesional en Cobreloa. Y creo que desde ahí empecé de a poquito a empezar en Cobreloa Proyección primero, que se fue generando. Después se da esta opción de entrar a cadete en Cobreloa, en Calama, porque antes, bueno, algunos cadetes estaban en Santiago, Claro, entonces había que irse a Santiago primero para después volver a Calama. Y justo ese año se da, que la sub-17, quedaba justo en Calama. Entonces me dicen que no me vaya a Santiago, que me quede en Calama, y que ese año lo espere, que fue el que aguanté, y después el otro año ya me tocó la oportunidad. Y bueno, cuando ya se me da la oportunidad de entrar al plantel, de tener un contrato profesional, de debutar en Cobreloa, la verdad que era un sueño que venía buscándose mucho, de, de que mi papá me viera, bueno, desde el cielo. La verdad que era algo, un orgullo para nuestra familia, de poder ir logrando pasitos que eran pequeños en ese momento, pero que sí, a nosotros nos orgullecía un montón. Y como tú decías también, el tener que llevar este apellido Cornejo no es fácil, como te decía anteriormente, por las cosas que él hizo, tanto en Cobreloa como en la selección. Era un apellido de peso, pero de a poquito pero fuimos ahí forjando el camino. me imagino igual, tú niño, al menos yo lo que pienso es que uno ve a su papá como su papá, al final uno lo ve más humano. ¿Tú o siempre tuviste el conocimiento de la magnitud que tenía tu papá? En el fútbol chileno fue mundialista, pero también en Cobreloa es como una figura que va más allá de todo eso, entonces era casi como el papá de todo, tu papá. Entonces ¿cómo era eso para ti? ¿Cuándo te costó entender la magnitud que tenía tu papá en Cobreloa y te costó cargar con ese peso? La verdad que al principio sí, porque uno, como tú dices, uno no entiende la magnitud que él genera, las cosas que ganó, lo que compitió tanto en Chile como en Cobreloa, eran cosas grandes. Entonces, todo eso recaía en la exigencia de cómo será el hijo, jugará igual, no jugará igual. Entonces ahí, y siempre estaban esas opiniones que al principio tal vez, molestaban un poco, a uno lo desanimaban un poco, porque uno es chico, tanto con 16 17 años, no es tal vez tan fuerte de mente. Y creo que ahí, habían opiniones que criticaban bastante, y ahí es donde uno también empezó a ver a La otra saber cara. que, claro, la otra cara. Entonces era complicado, pero con el apoyo de mi mamá, que en ese momento bueno, estaba ahí en Calama conmigo, porque mi hermana estaba en Santiago, me apoyó bastante. Bueno, mi hermana también, en Santiago, a través de llamadas o de video, también me apoyaban, de que me enfocara solo en mí, de que
tenía que sentirme orgulloso del apellido que llevaba, de lo que fue mi papá, de las cosas que logró, pero saber de que yo estaba forjando, estaba haciendo mi camino y que tenía que enfocarme solamente en eso. Y creo que ahí ese fue un punto en que me ayudó bastante a enfocarme en mí, a las cosas que hacía, a tratar de mejorar cada vez y ya lo otro pasarlo a segundo plano. Y ya en plano incluso futbolístico, ¿sientes, bueno, más allá de la posición, alguna similitud? ¿Le has copiado alguna cosa a tu papá? Porque claro, es una... incluso hasta el número compartieron en Cobreloa. ¿Cómo te lo has tomado tú de ese proceso de ya ver a tu papá con lo que hacía antes? ¿Has adoptado alguna cosa futbolística de él? ¿O es muy difícil? Mira, sí, igual es complicado, es complicado. Yo creo que lo que más me ha costado es la pegada que mi papá tenía, la verdad que era extraordinaria, los goles que él hacía de tiro libre, esa pegada que tenía de distancia. La verdad que tenemos, bueno, en la familia tenemos videos de la mayoría de los goles que hizo él en Cobreloa y muchos de media distancia, o sea, le pegaba bastante bien y creo que ahí es donde estoy al debe, estoy al debe. Pero sí, mi familia también me recalca mucho de la personalidad que él tenía. Yo también la tengo, de su forma de correr, su forma de entregarse por el equipo. Creo que eh, ahí nos parecemos bastante y además el fútbol igual ha ido cambiando un poco a través del momento que jugaba mi papá al que llevo yo Claro, ahora, es muy más distinto. físico. Sí, Claro, los volantes tal vez en ese año de mi papá no corrían, o corrían, pero no era lo mismo de lo que yo hago ahora, que hago el de box to box, no, tal vez no en ese existía. tiempo, no, claro, no se hacía mucho, entonces hoy en día el fútbol de ahora te lo exige, a los volantes lo exigen que hagan ese recorrido, entonces es muy diferente, pero sí hay algunos ahí, me acuerdo cuando chico veía partidos de mi papá, de cómo él jugaba, de esa personalidad que tenía en los momentos tal vez difíciles de Cobreloa, necesitar ahí un referente y él lo hacía bastante bien, siempre era el primero en dar la cara y eso uno lo nota y trata después de demostrarlo en cancha. Y en el sentido humano, ¿cómo fue el hecho de, puta, cuando él ya no estaba, te costó mucho el proceso? Bueno, una pregunta estúpida, obviamente te va a costar, pero en el sentido de tu familia, tú me has nombrado ya varias veces a tu mamá, me imagino lo importante que fue y también tuvo el rol de hermano de la familia, entiendo que tenía un hermano menor. ¿Cómo Sí. fue todo eso para ti, el proceso? Porque mal que mal era chico todavía, pero era un proceso que es bastante difícil para asimilar y sobre todo para ti que después te terminaste convirtiendo en futbolista, pero estabas en un proceso donde querías ser como él. ¿Cómo fue eso? Mira, cuando pasa, la verdad que fue complicado porque casi nuestra vida estaba en torno a él, a las cosas que él hacía en Cobreloa. Él me acuerdo también ese año que pasa, él también estaba en ese proceso de ser director técnico, quería dirigir a Cobreloa, entonces era todo ligado a lo que era Calama y Cobreloa. Entonces sí, fue bastante complicado también porque mi hermano pequeño tenía 2 años, 2 o 3 años por ahí. Entonces igual, saber que mi papá ya no iba a estar, de que había momentos que él preguntaba por él, era complicado y ahí tuve que asumir un poco el rol de, de papá para él. La verdad que siempre traté de aconsejarlo, de estar para él, después cuando fue creciendo, eh, demostrarle de que nuestro papá era una persona muy querida en Calama, muy querida a nivel nacional también, y que él se diera cuenta y que tenía que también estar orgulloso de las cosas que logró, de que si él también en un futuro quería ser futbolista, iba a tener que pasar por varias cosas, pero de que la familia va a estar siempre para él, para apoyarlo. Y creo que también mi mamá ahí cumple un rol muy importante tanto para mí como para mi hermano, que estuvo, la verdad que
yo me saco el sombrero por ella porque estuvo en todo, me ayudó un montón a que yo terminara el colegio. Ella me dijo que si yo quería ser futbolista estaba bien, pero que sí o sí le tenía que terminar el colegio y que después ya hiciera lo de ser futbolista, pero que sí o sí era terminar el colegio y creo que ahí estoy muy agradecido por ella porque ahí me ayudó un montón al tema del esfuerzo, de llevarme. Yo me acuerdo que también me llevaba al colegio, después me iba a retirar para ir a entrenar a Cobreloa, después me iba a buscar a Cobreloa para llevarme al colegio, entonces la verdad que estoy muy agradecido por Todo un ella. sacrificio. Sí, es un sacrificio enorme, muy enorme. Y creo, y también hoy en día lo hizo también con mi hermano Lucas, también lo mismo, ya mi hermano ya salió el año pasado, pero también hacía los mismos esfuerzos de llevarlo, de ir a llevarlo a Cobreloa, de después preocuparse de que almorzara, de que descansara un poco para ir al colegio de nuevo. Entonces, la verdad que, como decía, me saco el sombrero por ella, por el esfuerzo que hizo, y nosotros hoy en día tratamos de agradecerle también de pequeñas cosas para agradecerle a ella. Y cómo para ti el hecho también, ¿no sentiste quizás algún desapego con el fútbol después de que tu papá se fue? O al contrario, quisiste, te encendió algo de decir, oye, yo quiero seguir su camino y tratar de lograr al menos algo de lo que él logró. Yo creo que va por ese lado a pesar de que él falleció, siempre estuvo ese sueño de querer ser futbolista. No, nunca perdí ese foco de tal vez, pucha, él fue muy importante para mí, pero voy a lograr este sueño de ser futbolista también por él, porque él también, cuando chico, también estuvo presente las veces que iba a jugar por el colegio, por la escuela de Cobreloa. No, no me daba muchos consejos, él era más reservado, pero sí siempre estaba ahí. Y entonces eso uno también lo nota después cuando ya empieza a ser más grande, lo nota y también se agradece porque hoy en día también uno tal vez me pasó mucho con el Lucas, que yo iba a ver al Lucas jugar a veces y ahí estaban los papás gritándole a sus Me pequeños corregían de que, todo. claro, que haga esto, que haga esto otro. Entonces hoy en día me recuerdo esas veces que me tocaba jugar y mi papá, nada, en silencio, veía el partido y después de terminar el partido tampoco no me decía nada. Entonces igual uno tal vez espera de que lo ayude en algo, que lo aconseje, pero él siempre estuvo ahí y eso fue bastante bonito y eso es de los acuerdos que tengo ahí cuando me tocaba jugar. Y ya después Cobreloa, viene el debut, entiendo, temporadas complicadas para Cobreloa. ¿Cómo fue eso para ti debutar en un momento que imagino para ti es soñado, debutar con el equipo de tu vida, porque casi ni siquiera podemos decir el equipo que más conocía, era todo para ti, pero en un momento complicado, en una temporada complicada, la presión me imagino de que yo creo que tú sentías que se decía de atrás de ti, y el hijo de Fernando Cornejo, se llama igual. Eh, como mucha presión. ¿Cómo fue todo eso? Mira, cuando me toca debutar, la verdad que me toca debutar en Antofagasta contra la U de Chile. Eh, bueno, el partido no menor, pero que sí, el grupo bueno, el plantel que estaba en ese momento en Cobreloa, la verdad que me recibió bastante bien. eh, la mayoría sabía que también era hijo de Fernando Cornejo, entonces ahí algunos que mi papá lo había tenido también a ellos en la juvenil, por ahí. Ellos me arroparon también para que me sintiera seguro, con confianza. Y la verdad que me sentí bien, nervioso, ansioso, la verdad que todas las emociones en ese momento de debutar, pero sí con la tranquilidad de que tenía que hacer lo que venía demostrando. Por algo estaba en el plantel y por algo también se me estaba dando la oportunidad de debutar. No fue un partido que yo que diga que partido lindo, de que pude debutar. No, la verdad que no me gustó mucho. Si no me equivoco, habré tocado dos o tres veces la pelota y ahí terminamos empatando 2-2. Pero luego de eso me toca volver a jugar con la U en el estadio, en el Santa Laura. Y ahí con el antes había sido con el profe Chicho García y ahora me toca con el profe Marcelo Troviani.
Y él sí me viene, me da más minutos, me mete al minuto, si no me equivoco, 60 por ahí, y ahí ya con más confianza, tratando de ayudar al equipo, nos fue bastante Esa no bien. fue una goleada, ¿no? Sí, sí, si no me equivoco, O ganamos 4-0. 4-1. 4-1, Sí, por ahí. 4-0 por ahí. Sí. Entonces, ya distinto, conocía también más a los jugadores, a los compañeros en ese momento, y nada, la verdad que yo siento que ese fue al final el debut El debut. claro, el debut que quería, y nada, la verdad que muy contento porque ya se estaba cumpliendo un sueño, y ya lo que tocaba ahora era seguir demostrando y quedarnos ahí, no quedarnos estancados, y lo bueno es que mis compañeros y tanto el cuerpo técnico me puede ayudar bastante en eso. Y la temporada que viene después, difícil de explicar. Me acuerdo que en ese tiempo ni siquiera estaban jugando en el estadio municipal de Calama. Claro, Pasaron varias cosas. Un equipo que le costó mucho. ¿Cómo fue para ti? Porque entiendo que ya te estabas sumando varios partidos. ¿Cómo lo tomaste tú como proceso? Porque mal que mal, fue algo histórico para Cobreloa, no había descendido nunca. Y toparte con eso, me imagino que fue muy importante para tu proceso de jugador y tu madurez personal, ¿no? sí, obvio, obvio, la verdad que fue un año difícil que, bueno, por el torneo que habíamos hecho el año pasado a lo que fue ese descenso, no había sido bastante bueno. Si no me equivoco, habíamos tenido tres, tres técnicos que, bueno, a la larga los terminaron echando, y ya después agarra el profe Figueroa, y ahí es donde empezamos bien, pero ya después con algunos partidos no nos iba tan bien, no teníamos resultados, eran cosas complicadas, y ese día en Chillán era el todo o nada, y la verdad que fue un día difícil. No me tocó jugar ese día, pero la verdad que fue un día muy triste por todo lo que tú también mencionaste. Cobreloa no había descendido nunca. Quedar en el plantel de que descendió a Cobreloa, la verdad que fue muy complicado, a pesar de ser juvenil. Fue muy complicado por el cariño que yo le tengo al club, porque siempre lo vi triunfar, siempre viví cosas muy lindas en la temporada de mi papá con Cobreloa. Entonces, vivir ese momento, la verdad que es de mucha pena, pero sí, sabía que tenía que estar fuerte de mente, que era un proceso de madurez también, que me iba a ayudar a la larga, y creo que después también, al otro año nos ayudó bastante a los chicos que estábamos en ese momento, nos ayudó bastante, y también nos dio bastantes oportunidades para poder desempeñarnos en lo que era el fútbol de primera. Un, pa, un fútbol diferente a lo que es la primera A, muy diferente, y que también nos costó, el primer año nos costó, a pesar de que íbamos bastante bien, empezamos bien, pero nos costó, y luego no poder encontrarle la vuelta a esas situaciones, la verdad que cada vez se hacía más complicado. Y ahí ya podríamos decir que incluso en esas temporadas te terminaron favoreciendo porque empezaste a jugar más, empezaste a ser titular, se podría decir, en Cobreloa. Y llega un momento, ¿cómo fue el momento de saltar bueno, regresar a primera, irte de Cobreloa, que había sido lo que habíamos dicho, el club de toda tu vida? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te motivó a dejar Cobreloa y llegar a Santiago, que era otro contexto, un lugar Claro. donde ya no estaba esa presión por tu apellido? ¿Qué te motivó a llegar ahí a Audax? Bueno, primero, ese año que me toca salir, que es el 2017, estaba el profe, si no me equivoco, Zulantay, y los primeros partidos bien, la verdad que jugando, teniendo minutos, y ya después de un momento a otro empecé a desaparecer bueno, de los titulares, después ya empecé a desaparecer de la nómina, no entendía mucho la explicación que me daban en ese momento, y ahí es donde empecé a tener ese pensamiento de que tal vez
tenía que salir para poder tener otras opciones, porque al final eh, el jugador quiere jugar, el jugador quiere tener minutos, y creo que ahí es donde, bueno, me toca hablar con mi representante para ver la opción de salir a algún club para poder jugar. Y la verdad estaba entre sí y no, porque no me quería ir de Cobreloa, que la verdad que me abrió las puertas para cumplir mi sueño, y tener que irme así, la verdad que no quería, pero sí también estaba ese otro lado de que quería jugar, de que quería tener minutos, y ahí es donde se da la opción de ir a Audax Italiano, que era un club que estaba en primera, de que igual estaba con buenos jugadores, que habían llegado buenos jugadores, y que la verdad que le estaba no estaban peleando arriba arriba, pero sí estaban esas opciones de entrar a Copa Internacionales, y creo que ahí va un poco la decisión también de tener que salir de Cobreloa por la poca continuidad o no tener muchos minutos, y creo que también siento que tomé la decisión correcta porque no quería quedarme ahí, estancado ahí, para que se Ujú. entienda bien, No, y y claro, tener. siempre lo que tú decís, la primera vez es una categoría complicada que de repente asciende uno, no basta con ser el mejor jugador, de repente te muelen a patá, entonces no es tan fácil salir de la primera vez y brillar y decir, oye, tenéis la oportunidad de llegar a un equipo de primera, ¿no? Claro, es complicado porque no todos los equipos se fijan a. Hoy en día siento que es un poco diferente, sí. Siento que han salido bastantes jugadores de la B, que le ha ido bastante bien y que van a primera. Pero antes era complicado porque también en ese tiempo también no se transmitían todos los partidos de Claro. la primera B. Era más complicado poder llegar tal vez a los jugadores o cómo juega este o este de acá. En cambio, hoy en día es distinto, y creo que por eso también ha ayudado un montón a que muchos equipos de primera fichen a los que están en la B. Y creo que ahí es donde tomo esa decisión de salir de Cobreloa, irme a Audax. Y la verdad que esa mitad de año, que fue 2017, nos fue bastante bien en Audax, clasificamos a una Copa Sudamericana, y el plantel que se armó, la verdad que era muy competitivo, como tú decías, era Santiago, algo nuevo también, distinto, y también pasa justo en ese momento de que me toca ser papá, y estaba en ese momento también era la decisión iba a ser papá y me tenía que ir de Calama, irme a Santiago, entonces la verdad que se jugaron muchas cosas en esa decisión, pero sí, como te digo, mi mentalidad era querer jugar, tener minutos, y en Auda lo pude lograr, y por lo menos también pude jugar bastante partido, bastantes minutos. Bueno, después tomáis continuidad en Audax, sigue jugando y llega la opción de llegar a un equipo que venía de subir de primera división como Coquimbo Unido, donde tú me dijiste, te sentiste muy bien. ¿Cómo fue el hecho también? Me imagino, papá joven, pero tuviste que irte de Santiago de nuevo, viajar. ¿Cómo fue todo ese proceso, Fernando? La verdad que fue un poco más tranquilo que haber salido de Cobreloa, porque también fue un momento en que, bueno, en ese momento llega un cuerpo técnico nuevo, que fue el del Coto Rivera, que llega en ese momento que nosotros estábamos, bueno, en Auda estábamos muy mal, no podíamos sumar, estábamos peleando abajo, y él llega con una nueva idea, y eso nos ayudó un montón a salir de la parte de abajo, empezar a quedar en la parte del medio, e incluso a poder tener opciones de pelear, de llegar a cupos internacionales. No se nos dio, pero sí pudimos salir de la parte de abajo, y ahí es donde no tuve mucha continuidad. Ahí también habían jugadores que en ese momento estaban pasando por un buen presente futbolístico, y uno también lo entiende en ese sentido. Si él anda bien, es difícil o que tenga minutos si hay un jugador mejor que yo. Entonces creo que ahí es donde eh, hablé con mi representante si es que había la opción de poder salir, porque sabía que estaba un poco complicado en Audax,
y que no quería también volver a pasar lo mismo en Cobreloa, y ahí él me da la opción de ir a Coquimbo, que estaba ascendiendo recién. Era algo nuevo, una ciudad nueva, y también era una decisión difícil porque Coquimbo estaba subiendo a primera después de varios años, y que casi todo el plantel de Coquimbo ya no era el mismo. Entonces hace años llegamos hartos jugadores, Es lo que pero siempre sí pasa en de los que equipos que con, suben. Es una claro, renovación completa. claro, completa, es muy difícil que queden los mismos también, porque está el interés de este club, o que tal vez el jugador se siente con más confianza, tal vez jugando en la B que que en primera, y está en su decisión si él quiere seguir o se quiere ir. Entonces creo que ahí formamos un gran plantel con la idea de juego que venía el profe Pato Graf, que la hizo en la primera vez, y también la implementó también en primera, y la verdad que nos fue muy bien. Creo que si no fue por el estallido social que hubo ese año, creo que hubiéramos alcanzado cupos de Copa Libertadores, porque nos dio para entrar a la Copa Sudamericana. Pero ese año fue muy lindo para todos, porque demostrábamos un buen fútbol, nos tocaba jugar de local, jugábamos muy bien, nos tocaba ir de visita, hacíamos el mismo juego, y creo que ahí es donde muchos equipos y muchos técnicos nos elogiaron por el juego que estábamos haciendo, y creo que ahí se le dio también la oportunidad a varios para poder salir a otros clubes. Y lo mismo, claro, a ti te llegó la oportunidad de llegar a la U, un equipo que venía un año dolorosísimo, Sí. complicadísimo, donde incluso, si mal no recuerdo, tú le hiciste un gol en el Nacional a la U, ¿o no? Claro, le hice un gol en Ah, Nacional y le hice un y gol en en Coquimbo. Coquimbo. Sí. Sí, ¿verdad? Un empate que hizo también gol Pinilla, ¿no? La- no, ese en Coquimbo empatamos a 2, pero ahí fue el Mono Silva, del Central. Y, ¿Verdad? ¿Verdad? Que la U hace un gol de tiro y libre. claro, Fernández hace el 2-2. Sí, verdad. Claro, le hace gol a la U en los dos partidos. Un gol, me acuerdo, del Nacional que llegaste al área. Lo mismo que estábamos hablando, un volante más, como tú decías, box to box, que llegaba, que era un perfil que es complicado encontrar en el fútbol chileno de llegar, pisar las dos áreas, hacer goles. Y te da la oportunidad de llegar a la U, como decíamos, un equipo que venía de un año que en ese momento era el peor año de su último tiempo. ¿Cómo te tomó a ti el desafío de llegar a un equipo en reconstrucción total? Me acuerdo que también llegaron muchos refuerzos, casi como que se hubiese subido de división, porque también casi Claro. que se renovó el equipo completo. ¿Cómo fue para ti eso? Mira, cuando me llega la oportunidad de ir a la U de Chile, la verdad que fue algo lindo por por lo que genera la U. A pesar de que ese año no fue tan bueno para ellos, la U la verdad que creo que te genera muchas cosas cuando lo enfrentas, la gente que va al estadio, cómo lo apoyan en cada partido de visita que ellos jugaban, los estadios llenos, la gente lo apoya un montón, y eso también uno lo nota, uno que también ve fútbol, lo va viendo, y creo que ahí también la historia que ellos tienen, de esa Copa Sudamericana también que ganan, con grandes nombres, con un juego que la verdad que yo creo que nos gustaba a todos. Me llamaba mucho la atención de querer ir a la U de Chile, también por los jugadores que estaban, que era Jan Bosellur, Matías Rodríguez. Después, bueno, llega el retorno de Walter Montillo, que la verdad que uno que lo vio en ese momento, bueno, lo que más recuerdo de Walter en ese momento, el gol que le hace a Flamengo en el Nacional, que fue un golazo, y también la llegada de la Ribey. Y también había compartido un poco con algunos compañeros en la selección que habíamos tenido, bueno, con el Nico Guerra. Bueno, también llega Pablo Arangui y ahí. Y la verdad que era un lindo paso en mi carrera, poder llegar a un club grande también. Y yo también esperaba que mi rendimiento fuera mejor que el que había tenido en Coquimbo, que había sido bueno.
Y por cosas, bueno, el, el tema del COVID, todas puras cosas nuevas, la verdad que Fue una temporada empezamos muy, extraña, ¿no? sí, muy extraña, la verdad, porque nosotros la verdad que ese año, bueno, a pesar de haber perdido la Copa Chile, el torneo lo empezamos muy Sí, bien, sabiendo de que teníamos que el torneo del año pasado, que estaba ese la el tabla promedio, ¿no? de el promedio, claro. Entonces igual, sabíamos la presión que teníamos cada partido que teníamos que ganar y el equipo lo asumió de buena forma, también con jugadores de experiencia que te ayudan un montón a tratar de manejar ciertas situaciones y no había ido bastante bien, habíamos ganado muchos partidos de visita y estábamos peleando la parte de arriba y pasa el tema del COVID que como te digo, Sí, fue algo nuevo, algo que uno no sabía si al final iba a volver a jugar o no. Nosotros entrenando a través de Zoom. No, la verdad que muy raro, todo muy raro, no sabíamos qué iba a pasar y bueno, cuando ya se vuelve, era todo distinto. Jugar sin gente, sin hinchada, sin gente, escuchar todo lo que hay a tu alrededor, la verdad que era jugar eh, de a- nuevo. a- claro, claro, y era ya a la vez también era fome, porque uno está acostumbrado también a sentir ese apoyo a la gente, que cantan, Más en un o equipo como la U. claro, claro, por eso mismo te digo. Entonces, nos costó un montón, ganábamos partidos, perdíamos, empatábamos, después, bueno, después tuvimos una racha muy mala que se termina yendo el Caputo. profe Hernán, claro, y llega Dudamel, que la verdad que nunca tuve muy buena relación con él. Al principio uno trata de estar a disposición, de tratar de demostrar para poder para poder jugar, pero fueron 2 partidos, si no me equivoco, 3 partidos y ya después nunca tuvimos muy buena relación. Él también se la jugaba también por la gente de experiencia y que está en todo su derecho, pero creo que nunca tuvo muy buena llegada con los jugadores y, y bueno, después al final nos terminamos salvando o terminamos clasificando, si no me equivoco, clasificamos a A una Libertadores. pre-Libertadores, claro. Pero yo le doy mucho crédito también al grupo que teníamos en ese momento de jugadores de mucha experiencia, jugadores que estaban saliendo también recién, que era en el caso de el Simón Contreras, que estaba en ese tiempo, estaba recién. Entonces creo que eso ayuda un montón a poder conseguir el objetivo que era salvarse y poder tener esta posibilidad de entrar a una Copa Internacional. Entonces ahí ya después no me tocó jugar mucho, pero yo sabía que si no me tocaba en la U, porque yo en ese momento yo estaba a préstamo, iba a tener que volver a Audax Italiano, que era el dueño de mi pase. Pero sí, obvio, estaban esas ganas de querer demostrarle al hincha o al cuerpo técnico de que quería demostrarle otra cara en ese momento y demostrarle otro rendimiento. Lamentablemente uno no lo pudo lograr, no se pudo hacer, pero sí también me ayudó mucho, crecí mucho también ahí en la U de Chile, con los jugadores que compartí, crecí mucho y ellos también me ayudaron mucho a pesar de que no jugaba o no iba citado, en los entrenamientos siempre trataba de dar el máximo de mí y ellos también me lo recalcaron varias veces de que uno, el jugador siempre, como te decía antes, el jugador siempre quiere jugar, siempre quiere estar, pero también ese apoyo que uno brinda también a los que están jugando y cuando no te toca es complicado, pero siempre estuve para ellos, siempre estuve para apoyarlo y eso creo que fue una experiencia que me ayudó bastante para crecer como jugador y también como persona. Igual si analizamos, la campaña en general va a quedar como la U se salvó del descenso, me acuerdo 2, 3 fechas antes quedó, pero si uno ve la tabla de lo que hicieron ustedes como plantel, que como te digo era casi un plantel totalmente nuevo, la U terminó tercera, no fue una campaña mala, y sobre Claro, todo tomando en cuenta los baches que tuvo entre medio, me acuerdo partidos como, sobre todo como
entre que volvió la pandemia, a la U le costó mucho y después se va a Caputo, como decís tú. ¿Cómo fue el hecho de tú? Me acuerdo que jugaste varios partidos al principio, Libertadores con Inter. Sí. eh, ¿Cómo fue para ti el hecho de que, no sé, estáis 6 meses sin jugar, de repente vuelven, no hay público, que hablábamos, por un equipo como la U es casi como que le quiten a la mitad del equipo porque es un equipo que congrega mucha gente de visita y de local, y lo mismo pasa después, ya se te va el entrenador, es como difícil para un jugador adaptarse. Y lo que decís tú también, no vamos a dar nombres, pero yo he hablado con otros futbolistas de la U que pasaron esa época y también no eran muy buenas las reseñas que habían del entrenador. Me acuerdo que tuvo un problema con Montillo, que también lo dejó fuera de un día para otro, que era una de las Sí. figuras, si no la gran figura de ese equipo. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso de como tantos cambios en tan poco tiempo, ¿no? Nada, la verdad que era difícil porque, como te decía antes, uno yo creo que la U está acostumbrada a que esté su gente, a que la apoyen, es por así decirlo el jugador número 12 que siempre están ahí, siempre están cantando, te puede ir bien o mal, puedes ir ganando o perdiendo, pero siempre están ahí. Entonces creo que eso ayuda un montón a los jugadores a vivir esos momentos, si son favorables o no. Entonces creo que era bastante complicado el jugar sin público, el tener que, no sé, es que ese año la verdad que fue bastante raro, todos con mascarilla. Me acuerdo que los primeros entrenamientos bueno, no te podías cambiar en el camarín, tenías que llegar No se listo podían para la abrazar para los cancha. goles. Claro, no podías establecer tal vez una conversación con un compañero, entonces era complicado, era complicado. Ya después sí, fueron pasando los meses, fueron pasando las semanas y tenía ahí una conversación, pero no era lo mismo, no es lo mismo, eh, no sé, hoy en día salir a comer con un compañero, pasar el rato con un compañero, entonces en Claro. ese momento no se podía, o sea, era entrenamiento a la casa y de la casa al entrenamiento, y así era todos los días, entonces igual No, y la era, cancha, uno lo ve como el fútbol, llegan 11 jugadores, tratan de hacer un gol al otro arco, pero lo que sí tú, pues esos lazos cuando se trabajan bien se van notando adentro. Si un equipo que claro, no tiene relación dentro, le cuesta más. claro, totalmente, esa confianza que uno puede tener con un compañero va a ser distinta si tú no compartes con él, o entonces, como tú dices, son diferentes los lazos que uno va generando y eso a la larga también tal vez a alguno le puede favorecer o no. Pero eso influye, yo creo. Pues yo creo que influye un poco. El poder compartir, el poder conocer a tu compañero. No digo todos los días, pero sí salir a comer, compartir un rato y esto te van ayudando igual. Que no solo sea como en cancha o en los entrenamientos, en el complejo. Creo que afuera también te ayuda un montón el poder compartir con cada uno. Y me acuerdo también, hubo un partido, creo que entraste de cambio, puede ser, y te mandaste una jugada que te hicieron penal que era muy buena, ¿no? Con Wanders, puede ser. Con Wander, a ver. No, sí, con Wander, ¿verdad? En el Nacional. Sí, 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 que sí. yo que ahí creo que no sé si fue con Dudamel o estaba Caputo todavía, creo que estaba ya Dudamel, que fue uno de los cambios que entraste. Que uno decía, los jugadores de repente solo necesitan confianza, como que llega un partido donde tú te la creí, va y la rompí, pero si el entrenador no te da eso, te cuesta un poco más como encontrar, como desatarte dentro de la cancha. Ya me acordé quién era. No era el técnico interino que estaba en ese momento. Ah, Marcelo Jara. Marcelo Jara, claro, con él, porque él, si no me equivoco, estuvo dos partidos, que fue con Calera y con Wander. Y después ya asume bueno, el profe ya está, Dudamel ya estaba, pero creo que todavía no Le dio podía COVID. dirigir. Claro, entonces ahí es donde él asume. Y bueno, con él, la verdad que como tú dices, creo que la confianza que te da el técnico es muy importante para lo que tú quieres plasmar dentro de la cancha, porque, eh, como te decía anteriormente, él era un poco complicado y su cuerpo técnico creo que también. Y creo que ahí es Le donde, gritaba mucho. Lo que mismo que hablábamos de los papás que van a ver a claro, los niños jugar.
Claro, uno también escucha, y más en más en ese tiempo que se Claro. escuchaba todo, o sea, no escuchabas solo tú, escuchaba toda la gente, se escuchaba en el televisor, se escuchaba todo, entonces igual, de que alguien esté todo el tiempo diciéndote qué hacer, creo que igual es un poco complicado. Uno entiende que también el técnico, el entrenador, perfecto, pero también uno también, a pesar de ser jugador, también es persona, entonces también tiene que vivir con esas cosas, pero creo que es un poco complicado cuando no tienes esa confianza de poder hacer tu fútbol. Creo que más que uno disfrutar, salía con esa presión de tener que hacer las cosas que te pedían. Entonces creo que ahí era un poco complicado, que creo que fue el técnico que más me gritó, que más fue el que más exigió, pero como te decía anteriormente, si no es por los jugadores que tenía a mi alrededor, por los compañeros que tuve en ese momento, creo que la cosa hubiera sido más difícil para mí aceptarlo, y esa mentalidad, creo que si no es por ello, creo que hubiera decaído un poquito. ¿Sientes que te quedó esa deuda de pendiente de mostrar una mejor versión en la U? O ni siquiera la U, puede ser otro equipo grande acá en Chile. El mismo hecho, por ejemplo, de que tú, ahora me imagino que sigue el fútbol chileno, ahora es una U totalmente distinta, un momento totalmente distinto, el estadio lleno todos los fines de semana. ¿Te gustaría volver? No, no digo ahora porque es un momento de tu Mm. carrera distinto, pero ¿te quedó ese saborcito de querer volver a intentarlo acá en Chile? Sí, obvio, obvio, esa espinita está ahí, de que hoy en día, con el presente que estoy teniendo, o con lo que me ha tocado vivir luego de la U, que fue en Audax, que fue en Palestino, que es ahora en Liga de Quito, creo que soy un jugador completamente diferente a lo que fue en la U de Chile. Creo que si se diera la oportunidad, obvio me gustaría eh, poder redimirme de ese rendimiento que tuve ese año. Y si fuera en otro club, también lo mismo. Creo que eh, hoy la verdad que estoy disfrutando mucho del presente que estoy teniendo, de las cosas que he podido lograr hoy en día en Liga de Quito. Y creo que si me tocara volver a Chile, a un club grande o a la U de Chile, creo que volvería con más experiencia, con más madurez, y como tú dices, volverías a un club que está haciendo las cosas bien, que le está yendo muy bien en Copa Libertadores, que demuestran un estilo de juego que la verdad que es bastante bonito, con jugadores también con mucha experiencia, tanto Marcelo Díaz, Charle Arangui, que ya tienen un recorrido, Matías Saldivia también. Entonces creo que eh, están pasando por otro presente, y eso también uno a la institución o al club también le agarra cariño, por los clubes que pasó también le agarra cariño, y espera que también les vaya bien. Y en ese sentido, ¿cómo proyectas tú tu futuro a mediano, largo plazo? Estás en una etapa de tu carrera que no quiero faltarte el respeto, pero yo siento que es la mejor por lejos, ¿no? Estás con confianza, marcando goles. ¿Cómo te proyectas tú? ¿Te ves varios años jugando en liga? ¿Te proyectas quizá una liga del exterior, el fútbol europeo, mexicano, argentino? ¿Cómo ves tú tu carrera de aquí a 5 años más? Mira, la verdad que me gustaría jugar, o creo que también es una meta que tengo de poder jugar en la Liga Argentina. Creo que siempre me ha llamado la atención, a pesar de todos los jugadores que han pasado por ahí, más por el ritmo de juego. Creo que es un juego bastante intenso, y eso también va va un poco con las cualidades que tengo yo. Entonces sí me gustaría poder jugar ahí, poder llegar a un club de Argentina, la verdad que sería bastante lindo. Y si es que no se diera el ¿Alguno en caso, especial? no hay uno en especial, pero sí la liga es la que me llama la atención. Hoy en día la verdad que la liga está muy peleada por todos los equipos. Ya no es como antes, que tal vez la peleaba River, la peleaba Boca, y todo, dos o tres.
Ahora la verdad que hay muy buenos equipos independientes, Racing, Y muy Huracán, que fue, chilenizada. claro, también que muchos jugadores chilenos han ido a la Liga Argentina y se han adaptado muy bien y le ha ido bastante bien. En el presente hoy día de Loyola, de Cabral, de Pablo Galdames, que le ha ido bastante bien en Independiente, de Echeverría, que se fue, bueno, de Huracán se va al León de México. La verdad que súper bien. Y esperemos, si se diera la oportunidad de ir para allá, la verdad que bienvenida sea, pero también esperamos estos años que me quedan acá en Liga y si es que es por el tiempo que nos queda, poder disfrutarlo, poder seguir ganando cosas importantes, porque Liga es un equipo grande, internacionalmente, que genera bastantes cosas y creo que sería una linda opción de poder pelear una Copa Internacional acá, más también por su historia y creo que también el club también te lo va exigiendo un poco y la verdad que sería un lindo sueño poder ganar algo acá, algo muy importante acá. Se sienten capaces, me imagino, ¿no? Sí, obvio, también por el plantel que tenemos, a pesar de que se nos fueron eh, dos figuras que el año pasado la verdad que tuvieron un muy buen presente, que fue Johan Julio y Ezequiel Piovi. La verdad que su baja ha sido difícil de suplir. Una Keki porque era el capitán, porque ya llevaba bastante tiempo acá y también estaba teniendo un muy buen nivel futbolístico y se le da la oportunidad de ir de Estudiantes de La Plata, Argentina. Y Johan que también se va a México también por su presente. Entonces han sido jugadores que ha sido difícil suplir, pero tenemos jugadores para poder pelear y ya eso va a depender del partido a partido y de lo que podamos lograr nosotros acá. ¿Y tú cómo sientes que la liga ecuatoriana, en el sentido estructural de la liga, tú te formaste en Cobreloa, pasaste por varios equipos, sabes cómo trabajan? A mí al menos me da la sensación de que Ecuador, al menos en términos generales, está por encima del fútbol chileno en este momento, al menos. ¿Cómo lo ves tú que estás allá, en un país que está en ascenso, que saca muchas figuras jóvenes, que tiene equipos que fortalecen mucho sus cadetes? ¿Qué sientes que ellos hacen diferente a Chile en este momento? Creo que acá también se potencia mucho al jugador joven. Creo que eso ha sido el fuerte de esta liga de acá, de acá de la Independiente, Barcelona, bueno, Liga de Quito. Creo que son los tres equipos fuertes que pueden vender al exterior, siendo jugadores formados en casa, y creo que ahí es donde potencian bastante los recursos y también se ve bastantes jugadores jóvenes también en los planteles. Es una liga que la verdad que de mucha potencia física, más que táctico, creo que tácticamente no, ahí la liga chilena saca mucho a favor. Acá no son muy tácticos, sino es por los tres equipos que te mencioné. Creo que ahí es donde aquí sacan la ventaja de esta potencia física de los jugadores, esto que buscan ese uno contra uno, que es algo constante en cada jugador ecuatoriano de acá, porque ellos también conocen su estado físico, entonces ahí es donde buscan favorecer a cada uno y creo que ha ido en crecimiento a través de los equipos que van peleando cosas, como hoy en día Muchugruna en Copa Sudamericana, 9 de 9 que ha hecho muy bien las cosas, un equipo bastante físico y que es muy complicado jugar de local y también de visita te hace los partidos complicados. Está, bueno, Independiente del Valle, que también es un equipo muy complicado, pero creo que ellos también son uno de los equipos que mejor juegan acá en Ecuador también por la formativa que tiene cada jugador joven y que ya vienen con un proceso, con una idea de juego. Entonces creo que siempre lo van implementando año tras año. Y ya después está Liga de Quito que creo que también, a pesar de jugar bien,
también juega mucho con su experiencia, con la experiencia que ellos tienen en tanto en torneos internacionales. Y aquí la verdad que todos los equipos le quieren ganar a Liga, a cancha que vamos, la verdad que te lo hacen muy complicado y ahí es donde nosotros tenemos que sacar esa experiencia y a veces los partidos son reñidos, pero sacamos esa ventaja de la experiencia para poder ganarlo. Entonces, no creo que el fútbol chileno esté tan lejos de la liga ecuatoriana, pero sí sacan esa ventaja acá, que es el tema de la potencia de los jugadores, de los jugadores más jóvenes, y ahí es donde yo creo que sacan ventaja porque no veo muy en Chile que los jugadores jóvenes tengan muchas oportunidades también. Creo que acá le dan mucho más y creo que ahí deberíamos mejorar un poquito ahí en la liga chilena. En algún momento de estos meses que lleva ya en Ecuador, bueno, incluso en el último en Palestino, ¿cómo es el proceso de la selección chilena para ti? ¿Un tema pendiente? No sé si ha habido algún llamado, ¿cómo tú, para saber tu momento actual? ¿Cómo es ese tema para ti? Mira, para la selección, la verdad que me encantaría poder estar en alguna nómina, más que nada por lo que he venido haciendo acá en Liga de Quito, también en lo que venía haciendo años anteriores también, tanto en Audax como Palestino. Eh, Estoy esperando a ver si llega. La verdad que el año pasado hubo un bloqueo, no me acuerdo en cuál eliminatoria fue, pero hubo un bloqueo que estaba esa opción en el caso de que se lesionara a alguien o se cayera alguien de la selección, pero eso fue lo más cercano que estuve en esas nóminas, que me lo comentó el Pero no he cuerpo hablado con el técnico. entrenador. No, no, nada, nada, nada. Yo lo que más hablé fue con el cuerpo técnico de ahora, que ellos me comentaron de que me habían bloqueado en el caso de que fuera la opción, pero de que ya a estar nominado no, la verdad que ha sido complicado. Eh, no pierdo la esperanza de que si llegase alguna nominación y seguimos trabajando día a día para poder algún día, ojalá estar. Creo que es el sueño que me falta, poder estar en esa selección y con los jugadores que hoy día están viviendo todo un muy buen presente, entonces sería lindo poder también estar en esas convocatorias. Y ya me queda el último tema pendiente. Quería preguntarte ya cómo ves tú desde allá el tema de Cobreloa. Entiendo que el apellido Cornejo sigue ahí en el club. Y yo creo que lo veis de manera distinta porque casi como lo comentábamos delante, una relación casi como de papá, de hermano mayor. ¿Cómo lo ves tú desde allá, la situación de Cobreloa y de tu hermano? La verdad que ahora, bueno, muy pendiente a lo que es Cobreloa siempre, y más ahora que mi hermano bueno, firmó su primer contrato, ahora hace poco, si no me equivoco, hace un mes, 3 semanas por ahí. Entonces, la verdad que me pone muy contento por lo que ha ido logrando de a poco. Sé que es difícil, uno también vivió todos esos momentos, entonces eh, es complicado, pero contento por él, con tranquilidad. Él también, la verdad que hablamos bastante y él siempre me dice que quiere jugar, que quiere ir citado, que quiere estar ahí. Yo le digo, son procesos, así que tienes que estar tranquilo, enfocarte en mejorar en mejorar pequeñas cosas que tal vez tú no las notas, pero sí preguntarle tal vez al técnico que tienes que mejorar para que después a la larga te van a ayudar un montón. Los compañeros también, él me dice que los compañeros igual lo han recibido con los brazos abiertos, con mucho cariño, entonces eso también se agradece bastante y también el pasar ese momento te lo hace con más confianza, con más seguridad. Así que esperemos que se le pueda dar la oportunidad de empezar a jugar, de empezar a tener minutos y que ahí que él la aproveche y que se enfoque en su carrera futbolística, porque al final igual ahora va a ser un poco más complicada, más con mi papá, más con el hermano que también juega, entonces
Claro, Ahí doble nos, presión. claro, entonces ahí hay veces que lo molestamos, pero que a la larga eh, él tiene que enfocarse solo en él. Él tiene las cualidades. La verdad que a él lo veo con más cualidades que yo, que mí. Pero en la edad que él tiene. Yo siento que cuando chico no era tan bueno, tenía cosas por mejorar. Entonces a él cuando chico le veía otras cosas, tenía buena pegada, tenía esa intensidad, ser dinámico. Entonces le veía cositas cuando chico. Entonces creo que ahí eh, tiene, va a tener creo que la cualidad para poder sobrellevar este tema del apellido y poder hacer grandes cosas en Cobreloa. Y algo que está ahí anotado en tu libreta, el hecho de en unos 5 años más estar con tu hermano peleándote la 8 de Cobreloa. Sí, sí, lo hablamos también, lo hablamos ahí entre molestando y todo, que cuando vuelva a Cobreloa, ¿quién va a ocupar la 8? Pues yo le digo que debería ocuparla yo, pues el más grande, obvio. Pero ahí me la pelea este cabro chico, me la pelea a veces, pero nada. Ahí al que le toque jugar con la número 8 no importa ahí quién la ocupe, pero sí me gustaría en un futuro poder jugar con él, compartir cancha con él, camarín con él, para poder también ayudarlo en toda esa experiencia que me ha tocado a mí vivirla, poder compartirla con él y también ayudarlo en las cosas que a él le toquen en un futuro. Bueno, Fernando, bueno, creo que te he quitado ya demasiado tiempo, se nos hizo un poco larga la entrevista. Nada, no hay problema. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por la sinceridad y por sobre todo el hecho de explayarte tanto en la respuesta y conversar un ratito de fútbol. No, no hay problema, la verdad que, bueno, agradecido también por la invitación a esta entrevista. También no quería olvidar también mi paso por Auda y por Palestino, que también gracias a ello me ayudaron también un montón a crecer como jugador, a compartir con compañeros que también me ayudaban bastante y no, también no quiero dejarlos de lado porque después no, nos faltan algunos, algunos compañeros resentidos de que no los nombré y todo, entonces uno agradece también a cada club en el que estuvo y de esos dos equipos que fueron casi mis dos últimos clubes, estoy muy agradecido por la gente que compartí, que conocí, que me ayudaron también un montón en varias facetas tanto en lo futbolístico como en la vida personal, me ayudaron un montón, entonces también estoy muy agradecido de ello y les tengo un cariño muy enorme, así que nada, como te decía, agradecido también por la entrevista, por el momento, se hizo larga, pero nada, no hay problema. Y hablando de eso de los compañeros, me quedó una pregunta que trato de hacerla siempre, que ¿cuál es el mejor compañero con el que hay compartido? Pero el mejor, no como futbolista, o sea, bueno, obviamente como futbolista, pero el más bueno para la pelota, el que tú dijiste, oye, no le puedo quitar, no le puedo sacar la pelota a los pies. No, es que si lo digo se va a agrandar, entonces no, no. No, creo que el compañero es que, ahora pensando la verdad que tuve muchos, demasiados compañeros, pero yo creo que ahora último, voy a decir dos, Michael Baduli, que está ahora en Audax, la verdad que muy bueno, técnicamente buenísimo, como compañero la verdad que eh, fenomenal, un 10 y creo que el otro sería Joe Abrigo también, que compartí con él, la verdad que una grandísima persona y cuanto a talento. Es un gran jugador y creo que hoy en día está demostrando el jugador así que espero que, bueno, a los dos les vaya muy bien, les tengo un cariño enorme, compartí mucho con ellos y creo que ellos dos son los jugadores que más recalco durante toda mi carrera. Fue como la mención que hiciste de los equipos, Audax y Palestino. Sí, sí, porque Uno es que con ellos la verdad que compartí muchas cosas, como te digo, tanto dentro y fuera del campo.
Son personas, la verdad que un 10 con cada uno. Y después tuve la fortuna de compartir con los dos en Palestino, que vivimos grandes cosas, pudimos conseguir cosas importantes y poder tenerlo a ellos dos como compañeros, la verdad que te ayudan un montón.